Nunca volveremos a entrar a un podcast con tanta elegancia como en esta oportunidad. Nunca. ¡Nunca! Oye, Tanto tiempo mordiendo el fracaso y de pronto esto. sí, sí. No, tú sabes que quizá usted, pero yo estoy radicalmente desacostumbrado a cualquier tipo de éxito. Por lo tanto, yo solo estoy esperando en qué minuto lo he hecho perder. ¿Ah? Yo soy Homero Simpson en esos capítulos entrañables cuando le empezaba a ir bien y uno sabía que lo iba a destruir. Esa es la verdad. Bueno, es una gran manera de hablar también metafóricamente de Piñera, que también es un poco eso. Sí, Y pues. era un poco eso, los dos Sí, gobiernos. pues. Sí. Sí, pues. Claro, que confunde permanentemente su éxito en los negocios con su estupidez supina para la política. Y entonces cree que en su cerebro no hay una línea divisoria entre ambas cosas. Son prolongaciones de la misma pulsión. Y entonces, donde acumula como rico MacPato, en el otro lado pierde y se devalúa siempre rápidamente, solo por existir y ser él. Es impresionante. Es que él en ese sentido, él no tiene ninguna línea divisoria. O sea, él cree que entre el 7 como estudiante de la universidad, el académico relativamente respetado que lo fue y que fue contratado por importantes organismos, ¿ya? El miembro conspicuo de la primera tecnocracia, pero él con la diferencia que venía de la ADC, pero vinculado con las nuevas formas de hacer economía, el empresario, millonario y el político, él no ve nunca, nunca, jamás una diferencia. No la ve. Es su virtud en ciertos momentos porque le permite tener la ambición y la locura y el desquicio que se requiere. En política, el desquicio suele ser un compañero de ruta más o menos bueno. Y si no, pregúntenle a Marco Enrique. Si no, pregúntenle a Marco Enrique, pregúntenle a Trump, pregúntenle a los Kirchner, o sea, está lleno de, pregúntenle a Chávez, o sea, pregúntenle a Maduro incluso, ¿ya? Que en el caso de Chávez había alguna otra habilidad aparte del desquicio, pero en el caso de Maduro no hay ninguna otra, digamos. Entonces, en el fondo, si uno mira, dice, efectivamente es un compañero de ruta que a veces te sirve. Claro, cuando no te sirve te deja la catástrofe alrededor. Pero efectivamente Piñera no tiene la capacidad de distinguir nada de nada. Y esa es una cosa notable. Este jueves vamos a partir con el seminario, con la segunda versión, por eso mostramos esa gráfica, que tiene esta pregunta subyacente, que es una pregunta que se mueve desde lo personal, desde el análisis del liderazgo, cosa que no es menor y es relevante en estos tiempos, también desde la mirada más estructural del sistema político. Lo que yo me pregunto es si a esta altura del partido la clave que se empieza como a instalar, yo no sé si ustedes lo ven así, del gabinete al interior de Piñera, de la idea de quiénes están por el apruebo, quiénes están por el rechazo, será una variable pertinente a incorporar en el seminario que partimos este jueves. O sea, yo creo que esa discusión, o sea, primero lo interesante es que existe esa discusión. Lo interesante es que existe la posibilidad de entender que esa discusión ha sido absurda todo el rato. O sea, tú tienes súper claridad de que el apruebo va a ganar lejos. Y el gobierno de pronto empieza a girar toda la nave para tratar de ir hacia el rechazo. ¿Ya? Es una cosa de locos, es una cosa insólita. Y entonces de repente ahora que se empieza a acercar la elección, todos dicen, oye, ¿sabes que en realidad nos vamos a hundir? Esa conducta dubitativa, los barcos en política son barcos muy grandes, girarlo es muy difícil. Llegar a la mitad del giro y empezar a girar de nuevo de vuelta es una estupidez enorme. Ya girar fue una estupidez, el gobierno partió en el apruebo, empezó a girar hacia el rechazo, y cuando ya está terminando de girar hacia el rechazo, obligando a la gente a ir hacia el rechazo, se va a empezar a dar la vuelta de nuevo. Yo ayer fui a comprar a la esquina y estaban viendo tele y estaban viendo Mesa Central. ¿Ya? Que supongo que se llama igual, porque no tengo idea si era Mesa Central, pero está se llama Quique Mujica. Y el Quique Mujica está, vamos a decirlo así, de un progresismo, de un izquierdismo sorprendente. O sea, yo mientras compraba el pan lo escuchaba y no lo podía creer porque bueno, uno lo ha escuchado, he estado con él, o sea, cuando tuve que esperar una vez para entrar al programa estaba en su oficina y tenía una gorra que decía Patagonia con represas, ¿ya? O sea, entonces tú dices, bueno, o sea,
Es una Malo cosa... militante, digamos, malo militante. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué es esto? O sea, cuando Mesa Central está yendo para ese lado, pero así con obviedad, con evidencia, ¿ya? Donde Patricia Pulitzer parecía ser el bofil de la situación, ¿ya? Donde Marcela Cubillo, en vez de arrinconarse, decidió ser un poco más flexible y abierta. Bueno, me imagino que eso significa una señal de época, de lo que está pasando en general, de que están todos yendo para la prueba. Y ahora tiene sentido ir a la prueba, y ahora tiene sentido ir a decir, sí, estamos todos con el 80, 85 o 90%, ¿ya? Tiene sentido. Es una locura, pero bueno, es una locura tardía, pero ¿les queda alternativa? Esa es la pregunta. ¿Les queda la alternativa de seguir jugando el juego, de hundirse por completo y no parcialmente con el rechazo? No lo sé, cualquiera de las dos cosas son una estupidez. Claro, lo que hace interesante el cuestionamiento es la condición de apostador a ganador del presidente. Sí, Con cualquier otro presidente ya tendríamos una línea trazada, fuera hacia el éxito, fuera hacia la derrota, pero habría consistencia política, ¿no? Piñera, que de nuevo retrotraemos al origen de esta conversación, no entiende por qué tiene que ir a perder cuando puede decir voy a ganar, ¿no? Es simple, es algo súper elemental, ¿no? No lo va a hacer, ¿no? Y eso simplemente sumiría o terminaría de descomponer la situación al interior de la coalición de gobierno. Pero es un factor que tú no puedes conocer. Lo que ya está ocurriendo es que el conflicto entre la prueba y el rechazo está en el gabinete. Y entonces ya todos están contando los ministros de la prueba, que son más que los ministros del rechazo, ¿no? Y entonces el gobierno como gobierno, entre comillas, es neutral y es presidente, pero cada ministro va a dejar clarito dónde está él. Con lo que solo divides, dividir para gobernar, se empieza a desfondar. Y entonces lo que nadie podría dudar respecto de la seriedad es que la institución presidencial, vamos a hablar de la importancia de la institución presidencial central en nuestro sistema, en el seminario hasta el hartazgo, porque eso es lo clave, ¿no? Tenemos la posibilidad de que Piñera se tiente y en un minuto diga, no, a cambio y nos vamos a poner la prueba, ¿por qué voy a comerme este mojón? ¿No? Si sí. yo me opuse a la Constitución del 80, ¿no? Y desenfunda las fotos con su padre ahí, con Frei Montalva en el Cabo Policán. Sí, es Todo que ese, porque el talante del personaje es el que no hace que esta situación sea ambigua, líquida y sorpresiva. Está acostumbrado a salvar los muebles en la quiebra. mm, Claro, recordemos que cuando fue requerido fue prófugo de la justicia en el caso Banco Talca, no, Salvó los muebles, salvó los muebles. salvó los muebles. Sus sí, primeros, sus primeros 100 millones. sí. Lo que pasa es que, claro, lo que dice Mirko habría sido interesante que ya hubiera pasado. O sea, de hecho o sea, yo creo que ya no hay margen. No implica que el actor no lo pueda hacer. Pero más bien parece que el guión es sencillamente dejar que se maten al interior, porque efectivamente la dupla Cubillos-Halaman va a estar, o sea, lo que tú decías ahí hasta cierto punto, Alberto, porque efectivamente a mí de hecho me sorprendió y no deja de ser interesante en estos tiempos muy líquidos en que uno se pasa de una votación del 10% 2 semanas después, en que en este caso uno escuchó a Marcela Cubillos, por ejemplo, en Mesa Central y en todos los partidos donde interviene, que es escuchar a Halaman, así, pero leninista. Es decir, me importa un pico. De hecho dijo, bueno, pero cuando Quique Mujica le interpelaba y le decía, bueno, pero es que esto va a ser 80-20. Y, o sea, finalmente era ¿cachai, no? Convicciones, convicciones, convicciones. Y entonces en esa estrategia, lo que yo veo en el caso de Piñera es que más bien en una mirada, me parece muy miope, que es parte de su caída total, es que efectivamente él apuesta, sencillamente en la lógica del rey desnudo, a que, bueno, no, mira, voy a garantizar el proceso y que de alguna manera No garantizar el está, proceso, y que eso no está en su naturaleza. eso, bueno, por eso es que lo hace tan mal, Bueno, eso es lo relevante, que claro. el personaje no es de los que se queda quieto, clavando con la bandera al tope una convicción. Piñera tiene una pura convicción, que es ganar, ¿no? En todo el resto de las cosas se adapta, se moldea. Este segundo gobierno ha sido un gobierno más
de la derecha dura, porque Chadwick lo convenció de algo que era central y que fue parte de su fracaso en SP1, que él era un gobierno apoyado por las bases de derecha. Y entonces, mientras quisiera agradar al centro o a la izquierda, ¿no? Simplemente se iba a quedar sin nada. Entonces, de lo que valía la pena cuando uno no tiene mucho capital en política es asegurarse el poco capital que tiene. Si tiene un 25, un 30% de base de apoyo, ay, bueno, ahí te quedaste, ¿no? Entonces, Chadwick es el que le mete ese software a Piñera, y en eso consiste SP2, pero ya no está Chadwick. No, po, está fruna. Ya. Oye, y se le nota. Y no solo está, no está Chadwick, sino que además hay un dato que importa para ese tipo de análisis, y es que el 60% de los votantes de la derecha están en el apruebo. Entonces, y esto es lo interesante, una cosa es que la encuesta lo mida y otra cosa es que la encuesta lo publique. Cuando CADEM ¿ya? Publica ese dato, cuando Quique Mujica lo repite en la tele, ¿ya? Cuando eso pasa es porque quizás en La Moneda y justamente el presidente Piñera está pensando, ¿ya?, en hacer una nueva entrega de la cabeza de Andrés Alamán, ¿ya?, a los Leones. No le costaría nada porque lo ha hecho tantas veces que da lo mismo, ¿ya? Es gratis y, como siempre, diría él, es un placer, ¿no? Entonces, Sí, es probable. claro, porque es interesante para cualquier tipo que sabe que en política es mediocre, saber que le ganó a uno que es mejor en política, pero que dejó de serlo en algún momento y que no ha sido capaz de nunca. Estas cosas pasan, que de repente hay un jugador que es mejor que otro, pero que el que es más malo le ganó 3 partidos seguidos y de ahí para adelante el otro no le puede ganar nunca más. O sea, digámoslo, o sea, Messi entra a la cancha frente a Alexis, igual dice chuta, ¿no? ¡Qué lata! Sí. ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¿no? Y Alexis no es mejor que Messi, pero Alexis le ha ganado a Messi y eso queda pegado en el cerebro, a menos que sea un tipo que esas cosas le importen un carajo como Maradona, que no tengan ese sentido de lo humano, porque son divinos, digamos, se sienten dioses, están en otra. ¿no? Pero Alamán sabe que va a aparecer Piñera en la reunión y dice, se me arruinó la reunión, no voy a, aquí no gano. Alamán, es un placer. No te retires nunca, Andrés. Te queremos ver siempre. Porque tal como los capítulos de Los Simpsons, necesitamos ver cómo te vas cayendo permanentemente. Somos como almas gemelas, Andrés. Solo que tú eres más conocido que yo. Por ahora. Oye, pero espérate, en ese contexto yo quiero que se lo voy a preguntar a Mirko, siempre con el riesgo que la reflexión dure 3 segundos. Son cosas que pasan en este podcast. Pero ¿cómo lo explicáis? ¿Cómo interpretáis tú que se sale, igual se instala cuando tú mirás así las puestas en escena, en esta última semana, poco más de una semana incluso, el proyecto de la reducción de los parlamentarios, que pareciera ser como lo único que ha salido en voz de La Moneda, más allá de las cosas obvias de productividad, reactivación económica, MOP por aquí, MOP por allá, pero en términos políticos, eso es la respuesta, ahora, en este minuto, después que este Parlamento permitió el retiro del 10%. ¿Tiene alguna inteligencia la jugada o es sencillamente zombie? ¿Cómo lo veis tú? Bueno, yo creo que es un síntoma justamente de la descomposición, de la falta de estrategia, ¿no? Lo que se hace no está orientado dentro de una estrategia, simplemente se trata de afirmarte los 2 o 3 puntitos de tu base de apoyo y saber si ojalá rescatar algo. Es como la pesca milagrosa, en la kermés. Tenía una caña con ñufla y tenía unos pescados de plástico y estáis tirando ahí todo el rato a ver si agarra alguno. Ya, eso es todo, no es más que eso. No. Sí, es muy buena porque, a ver, Tenemos nueva escena, polera, eso te quiero decir nomás. pongamos la escena. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. No, porque a mí me parece súper interesante lo que dice Mirko, porque, bueno, me pasó la semana pasada que 2 diputados en ejercicio de la derecha me contactaron, ¿ya? Porque querían que yo fuera, ¿ya?, a la Comisión de Constitución, creo que era, porque se estaba en discusión este tema de nuevo sistema electoral, ¿ya? Pero querían que yo fuera como
símbolo del mal sistema electoral actual, porque yo había sacado 26.000 votos y habían salido electos dos de mi propia lista con 4.000 y 5.000. ¿Ya? Entonces querían refregarle a Natalia Castillo y a Gonzalo Winter, ¿ya? Ese hecho. ¿Ya? Entonces me invitan que yo vaya, qué sé yo. Así que Entonces, fuimos todos, po. no, le dije que no, po. Le dije que no. Entonces le dije no, no, pero así tú tienes la ocasión de... A ver, le dije, mira, le dije varias cosas, ¿no? Eh, le dije, mira, primero, eh, a mí, o sea, esto lo saben de hace rato, lo sabían de antes, diseñaron sus planillas electorales así, ¿no? O sea, no, no me vengan ahora a decir, mira, no, esta autora la votaron todos juntos, la puede haber inventado Piñelillo, pero estaban todos en el juego. ¿No? En segundo lugar, le dije, eh, en ese momento, ¿ya? Naturalmente, y lo entiendo, porque así es la vida, a nadie le importó mucho, ¿ya? Ni siquiera a mí, que era, entre comillas, la víctima, o sea, ¿ya? Al día siguiente ya estábamos en otra cosa. Y en tercer lugar le dije, yo soy un académico, que al menos desde el punto de vista de las investigaciones sobre el malestar social y lo que pasó con el estallido, qué sé yo, se supone, al menos es un lugar común, entender que soy de los que más ha investigado el tema. Le hago la pregunta, ¿por qué nunca me han invitado al Congreso a hablar de eso? Y tengo que ir a hablar de una cosa que entiendo perfectamente cuál es la operación. La operación es, Eh, hablemos de las votaciones chicas, ¿ya? Para no hablar de la reducción del tamaño del Congreso. Hagamos deslegitimar completamente la postura de los contrarios, porque efectivamente cometieron pecados, ¿ya? Para no hablar de la cosa más importante que tiene que ver con achicar el Congreso, con lo cual le dije yo estoy completamente en desacuerdo, lo encuentro una completa locura. ¿Ya? O sea, que el ejemplo de Congreso, el número perfecto, lo haya encontrado Pinochet, lo encuentro extraordinario. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando de una operación, y aquí viene el dibujo absurdo y lo que dice Mirko respecto a la pesca milagrosa. Entonces, léase, estamos en presencia de un momento de cambio constitucional, luego del estallido social más grande de la historia de Chile, en medio de una recesión económica de tamaño gigante, y la operación política que monta la derecha, a tal punto de pasar la vergüenza de llamar a alguien que está muy, muy lejano a ellos, con los cuales tuvo muchos problemas, a quien no han tenido ningún problema en muchas veces discriminar y qué sé yo, en distintos tipos de instancias, ¿ya? Están dispuestos a cruzar el río para hacer esa operación, porque ese es su remedio, su solución, ¿ya? Es la discusión sobre el tamaño del Congreso. Entonces uno dice, la caña de la pesca milagrosa. O sea, con una varita de plástico, ¿ya? Ratona, mala, difícil de agarrar realmente, deliberadamente, ¿ya? Con una lagunita que realmente tiene, con suerte, 20 litros de agua, ¿ya? Un estanque del water, ¿ya? Con eso, entonces vamos a enfrentar la crisis. De verdad, el nivel de proporcionalidad, la comprensión del fenómeno, la inteligencia mínima requerida para enfrentar la política, ahí no hay nada. Es realmente vergonzoso. Yo agrego un dato, o sea, más que un dato, agrego una perspectiva, porque igual hay un tema que da para un análisis no de la clase política, que tiene que ver con análisis ciudadano, ¿ah? Con lo que cada uno de nosotros interpreta, porque yo me pregunto angustiosamente si la gente que se entera igual de esto, lo leyó la semana pasada, en fin, ¿cuántas de esas personas dicen, ah, igual, qué bueno que eliminen parlamentarios, weón, achiquen, igual achiquen? Entonces, porque yo creo que efectivamente la caña vale gallampa, pero efectivamente hace un cierto sentido. Lo que pasa es que en esta pasada no tiene ninguna importancia, no va a pasar, se va a rechazar y todo. Pero yo creo que ya es hora que no solamente uno se siente en estos podcasts o en la mesa, en el living o conversando con amigos una cerveza y se cague la risa de lo mal que lo hacen los políticos, lo mal que lo hace el presidente, el gobierno, del desplome de la institución y todo, y no se haga cargo también de una porción de responsabilidad que uno tiene en esto. Es decir, ¿de verdad usted, amigo, amiga, querido auditor, usted es tan weón para parecerle bueno que se reduzca el número parlamentario? ¿O a usted no se le ocurrió que si hubiera habido 120 diputados, incluso en este contexto, probablemente no habría habido el retiro del 10% de la AFP?
¿Cuántas cosas más se podrían lograr con un parlamento más amplio? Efectivamente, no con 2 representantes así por los castillos, sino ojalá con más, ojalá hubiera un parlamento de 300, de 500, unicameral, donde evidentemente no ganaran lo que ganan, sino mucho menos. Pero, pero también ahí yo creo que hay un momento importante en este tiempo constituyente, etcétera, de hacer ciertas interpelaciones y además de hacer Y ciertos comentarios con incómodos. listas uninominales. Gana uno por circunscripción allí. Sean realmente competitivos. Sí, puede ser con distritos más pequeñitos. Hay una discusión que hacer, porque en el fondo, Claro. la disminución de representantes, o sea, de hecho, esta discusión con respecto al Parlamento, uno dice, bueno, menos, muchos parlamentarios, menos, ¿cuántos menos? ¿Cuántos? ¿4? Como la Junta de Gobierno, porque es un modelo. Se llama dictadura y no hay ningún problema. Digamos, entonces, habría que hacer en ese caso como más o menos, no estoy planteando. Pero el tema de la representación y de la lógica de la representación está súper meleada y llega un minuto también, gente querida, después del estallido, después de la pandemia, que hay que ponerse a pensar en el día a día y ver de verdad cuál es más o menos un sistema que posibilite estas cosas que pasan. Y evidentemente hay un intento muy a destiempo de ponerle freno de mano y de no comerse futuras caídas, porque ¿por qué parlamentarios de la derecha en 3 semanas cambiaron su voto y se fueron al 10%? Se fueron al 10% porque ya no están binominales, es decir, ellos no necesitan solo la designación del partido político, como era con el sistema binominal. Eso era lo clave, eso es lo que te dejaba fuera. Ahora, cuando tenéis que elegir 5, 6, 7, 8 parlamentarios por distrito, necesitáis votos y necesitáis que no te funen. Y necesitáis que la gente en la calle no te diga, ¿qué, conchetumare, votaste en contra del 10%? Y eso hizo que mágicamente, en cosa de semana, se corriera casi todo el mundo para una posición. Digo, que es importante también abrir esta discusión no solamente en las élites, sino también en los pungas ciudadanos que somos nosotros. Recordemos que la diputada de Antofagasta dijo que había votado a favor del 10% porque votó la última votación a favor La Paulina y Núñez, resulta que había votado todo en contra. todo en contra. Pero al final vio la luz, pues. Si esa es la gracia, cuando hay más parlamentarios, veis la luz. En fin, No, pues claro, ¿para dónde va la micro? Po? sí, pues. Sí, Sí, pues, sí. obvio. O sea, Que los votos, la próxima gran disyuntiva de la sociedad chilena, como la del 10%, ese tipo, no la tienen que votar representantes, la tienen que votar todos. Po. Si ya estamos en la sociedad digital, ¿por qué no se Bueno, vota? O sea, ese es, pues. el plebiscito permanente para las cuestiones relevantes es la manera, no en la que se desenvuelve la asamblea, es la manera en que se construye Suiza, que no es Corea del Norte. Po. O sea, los cantones suizos votan desde hace siglos. Cada cuestión relevante, toda la gente participa y va a votar. Entonces tenemos que mirar los modelos que funcionan, no restringirnos simplemente a los 3 sistemas del manual de ciencia política, porque si estamos en otro siglo. lo que pasa es que lo que pasa es que entender, o sea, que Piñera no se haya sentado a mirar cuáles son las variables críticas que revelan la magnitud de su fracaso, que no sea capaz de darse cuenta que su gobierno va a terminar con un trabajo real, material, en dirección a nueva constitución, con las AFP heridas de muerte y con una ley que va a salir fácilmente en los próximos semanas o meses de impuesto a los súper ricos. O sea, ese dibujo, ese triángulo, que es el triángulo de las Bermudas de la élite económica en Chile, ¿no? Ese triángulo es obra de Sebastián Piñera, por supuesto sin voluntad, por supuesto le ocurrió simplemente porque no tiene la capacidad para hacer algo diferente, no tiene la capacidad de instalar su propio proyecto, porque finalmente no solo creía que tenía un proyecto sino que y no tenía nada, sino que además la administración de esa creencia era muy mala. Bueno, cuando tú lo pones sobre la mesa, ese factor, y te sientas y dices, oye, voy a terminar con estas 3 cosas, algo habré hecho muy mal. Esto no le pasó a nadie antes. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, su gobierno anterior, ¿ya? Gobiernos de la DC. En ningún momento estas 3 cosas juntas ocurrieron. Bueno, él tiene que ponerse a mirar. Y cuando el resto de la élite vaya y diga, oye, nuestro administrador a cargo, ¿ya? Nos está entregando estos 3 regalitos, ¿ya? Bueno, la situación se vuelve tormentosa. Oye, quiero cambiarlos de tema. ¿Vieron que hoy partió el desconfinamiento en Santiago y en Estación Central? Por supuesto.
¿Han El visto las mall imágenes? chino, El Sí. mall el chino. mall chino, el mall chino. ¿Para qué les Bueno, pasan pero, el 10%? Po, weón? perdona, pero ¿alguien pensó que no iba a ser así? Obvio. Yo pensé que no tanto. Pero si quedó la escoba arriba, quedó la escoba en Las Condes, no, pero sí es lógico. A ver, primero hay varios factores. Primero, la gente va a esa zona, no va a comprar solamente productos para sí, sino que para comprar o comerciante que no está pudiendo trabajar y que va a tener que buscar mecanismos para ir a buscar a sus clientes a distintos lugares. Esas personas son trabajadores por cuenta propia, Claro. son parte importantísima en cantidad de nuestra economía, importantísima, no en cantidad de plata, en cantidad de personas. ¿Ya? Son la viabilidad fundamental del sostén de los hogares, ¿ya? De muchos hogares. Y esas personas están ávidos de irse a trabajar. ¿Ya? Esas personas no pueden trabajar por Zoom, esas personas no pueden, o sea, están en una situación de desesperación y naturalmente están pensando en cómo se vinculan con el mecanismo de crecimiento económico más importante de los últimos años en Chile, que no era el cobre, no era ninguna de esas cosas, sino que era el consumo. ¿Ya? O sea, entendiendo además que en el consumo y en esos objetos está un mecanismo de integración social súper importante para la sociedad actual. Bueno, si esas dos cosas se juntan, ¿qué se podía esperar? ¿Eso significa que había que restringirlo? ¿Qué significa? No, significa que había que asumirlo, aceptarlo, no declararse sorprendido, porque ocurrió en Las Condes, ocurrió en Vitacura que habían colas para las cosas. ¿Ya? Esto es el absurdo total. Esta gente que era entrevistada en los malls reclamando contra la gente que va a los malls. Mm. O sea, es una cosa de loco. O sea, ¿qué esperaban? Que estuvieran solos, que se les ocurrió la idea brillante de ir al mall y que no iba a haber nadie, lo iban a atender todas las personas a ellos y nada más que a ellos. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, obvio, la gente le dicen que se puede, y ojo con esto, ¿eh? Porque aquí yo escuchaba ayer en la feria acá, todos decían, no, es que Ñuñoa se ha portado súper mal y qué sé yo. Perdón, Ñuñoa está desconfinado. La autoridad te está diciendo, puedes salir a la calle. Tú puedes tomar la decisión de que te quieres proteger extra y no salir a la calle, como la mayor parte de la gente lo está haciendo. Pero tú puedes salir a la calle. Por lo tanto, no puedes decir se ha portado mal. Hay una instrucción expresa de que puedes salir a la calle. Y sales a la calle, ¿ya? Y vas a comprar. Bueno, y la gente que estaba en la feria estaba en la calle y estaba diciendo, es que la gente se ha portado mal porque salió a la calle. No, por favor, o sea, entendamos cuál es el proceso. Lo que hay que analizar bien es cómo están los datos, los niveles de mortalidad, las tasas de mortalidad de los virus van cambiando en el tiempo. Si la tasa de mortalidad ha bajado, también es una razón para desconfinar, incluso si hay un alza en el contagio, ¿ya? Porque eso tiene que ver básicamente con la capacidad del sistema de salud para poder operar frente al problema. Ese es el gran desafío en el fondo. ¿Ya? No es si hay más contagio o menos contagio, no es una curva mecánica, esto requiere un análisis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que analizar y si efectivamente no se puede, como está ocurriendo en muchas partes, donde la primera ola pasa y después llega la segunda, bueno, entonces viene el confinamiento de nuevo, lo que está pasando en Europa, pero estuviste 2 meses desconfinado, ¿no? Si es parte del asunto. Yo solo a nivel anecdótico, a mí lo que y de verdad que en esto es difícil establecer responsabilidades más allá, digamos, de la política general, lo que tú señalas, digamos, es decir, cuáles son las indicaciones que le dan a la gente, y es verdad que el confinamiento es súper insostenible, o sea, si no se puede vivir así permanentemente. Pero la imagen caricaturesca es que en el fondo tiene que ver como con la cosa natural de cómo cumplo con lo mínimo. Entonces, andan todos los weones con mascarilla, andamos todos los weones con mascarilla, pero pegados hacia tu echada, Ahora, weón. Entonces, es una weá absurda, déjame ser justo, esta weá pasaría en cualquier gobierno. obvio. Esto es la cultura chilena, esto no tiene Sí, que sí. ver con nada con la derecha ni con Piñera, ¿no? ¿Cómo que no? Esto. No, también. No, No, pues no, esto es bueno, somos un desarrollo exitoso, una mentalidad, una Sí, por forma de supuesto. entender la vida, no hay nada que hacer ahí. No, y con la no, izquierda sería peor porque habría colas más encima. Escasez y mercado negro. Yo no, pero creo sí, yo creo que la que cuestión es súper lo simple. O sea, más, lo más, lo más interesante y lo que más ha descomprimido todo esto es el 10%. O sea, ha subido el ánimo, la Sí. gente tiene plata. Bueno, hay gente como Darío Quiroga que pidió hora para corchetearse ya, weón. No, la situación es completamente, weón, de yo repunte me económico, weón. voy a operar la nariz. Imagínate esa weá. En una semana más hacemos el podcast con unos parches.
y después Como el personas Chino más Ríos, ahí. como el Chino Ríos. O como Lavín, ¿te acordás cuando Lavín llegó con los ojos operados? Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Si no, y siempre hay una excusa médica, así. O sea, lo hizo hasta Michael Jackson, pues bueno. Nosotros también. No, 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 es que tenía aquí tenía un lunar flaco. Me Ya. salió un afta en el ojo. Hay un tema que yo creo que es ineludible conversar, que cambia bastante el estado de ánimo y que tiene que ver con el tema en sí mismo importante, lo hemos pasado varias veces, pero la pregunta es si hay un capítulo relevante, insisto, más allá de la situación emotiva, en fin, de las implicancias de ese tipo, sentimental, de las sensaciones que uno pueda tener, pero lo estamos pensando en la lógica política, que tiene que ver con la prolongada huelga de hambre de el Machi Celestino Córdoba, el tema mapuche que ya ha tenido en estas últimas semanas a propósito de eso y otros elementos, varios temas incendiarios, incluyendo la contra de los camioneros y todo el cóctel habitual que se arma, pero bueno, Chile después del 18 de octubre y ahora en pandemia ya no es habitual, por lo tanto todo puede tener una intensidad distinta. Y lo que ha pasado, las conversaciones, el nivel de diálogo. Me recuerdo, por ejemplo, hace algunos días atrás, ya casi una semana, la interpelación que le hace el ministro Enrique París a Celestino, donde además hace un gesto que debe haber tenido alguna crítica interna, porque lo trata de colega, digamos. Efectivamente, hace la homologación de él como médico y le habla a otro médico, en este caso un machi, a alguien que está asesinado que está acusado, digo, y condenado de haber asesinado a dos viejitos muy colonos, muy fachos, muy todo lo que tú quieras, pero dos ancianos, digamos, Luxinger y la señora Macay. Por lo tanto, no deja de ser varios símbolos cruzados y un cóctel bien difícil de analizar. Sí, yo creo que, a ver, yo tengo una opinión de que la situación de Celestino Córdoba, yo creo que, a ver, primero, hay que entender un poco que la cultura mapuche tiene un rasgo que en general se destaca poco. Eh, la cultura mapuche es uno de los pueblos originarios que, si uno revisa su historia, tiene mucha, mucha profundidad política. Mucha. Me explico. Si uno ve toda la historia, te cuentan los mismos implicados muchas veces, desde O'Higgins para la independencia, desde Pedro de Valdivia, ¿ya? Entendiendo que la relación con el pueblo mapuche y con sus líderes era una relación donde había una densidad política muy compleja en la negociación. ¿Ya? Y eso explica probablemente, porque no hay ninguna razón demasiado importante desde el punto de vista geográfico ni nada, ¿ya? Eso explica probablemente la enorme capacidad de resistencia que tuvo el pueblo mapuche, que no fue vencido finalmente, ¿ya? Hasta que la República, con financiamiento público de manera relevante, logró tomar control de esas tierras sin solucionar el problema de fondo, ¿ya? Entonces, en el fondo, la capacidad, porque se habla mucho de la capacidad militar. ¿Cuál es la capacidad militar realmente? La capacidad militar realmente frente a quienes tienen dinero, tecnología, qué sé yo. No, la capacidad está en entender la dinámica política, en entender la disputa. Dicho esto, hay que entender que esa sabiduría es la que hace, por ejemplo, y esto yo lo he visto mil veces, gente de movimientos, partidos políticos que quieren apoyar al pueblo mapuche van, piden reunión, ¿ya? Los invitan, le dicen, vamos, queremos hacer un evento, queremos que vengan, nosotros los vamos a apoyar en todo. Y los mapuches no aparecen, porque entienden que tener un grupito que los apoya no significa nada. Pero cuando pasa algo importante, Catrillanca, ¿ya? Lo que nosotros vemos es una escena completamente impresionante. El funeral. Un funeral que haría sorprender a cualquier persona que la vaya a observar en cualquier parte del mundo. Con una profundidad de mirada, hablamos muchas veces de lo poco obvio. El primer aniversario de la muerte de Catrillanca, los mapuches no hicieron nada. Y con un rumor que crecía, que decía simplemente los ancestrales, no los machis de cualquier parte, no los loncos de no sé qué cosa, no, los ancestrales están enojados. O sea, eso habla de una tradición política muy sólida, muy sólida. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir fundamentalmente que en esa tradición
Celestino Córdoba tiene poco juego que hacer. Lo único que le queda más o menos es hacer lo que estaba haciendo. Digo estaba, y voy a explicar por qué. Lo que estaba haciendo que era hacer un tránsito hacia la muerte, ¿ya? Luego de una acción que es no es explicable, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, vamos a decirlo en términos de los Wincas, digamos, no es lo mismo atentar contra Pinochet que matar a Guzmán en un semáforo, ¿ya? O sea, no es lo mismo armar la operación para atentar contra Pinochet que ir y apretar el botón del semáforo, contar 30 segundos, el auto frene y dispararle a Guzmán sin resistencia, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, la relación con civiles es una relación diferente. Y Celestino Córdoba tiene entonces a su haber una situación que lo pondría en una situación donde la posibilidad de convertirse en héroe es no se puede convertir en Catrillanca. No va a ser un mártir como Catrillanca, no va a ser nunca el caso Catrillanca. Pero sí él entiende, y se nota que lo entiende, que puede hacer un camino hacia allá. Creo que se equivocó, sí, en la negociación con el gobierno, o sea, en haber conversado, discutido y haber analizado alternativas de acción, me parece que fue un error. Le quita radicalidad, dices tú. Le quita radicalidad. Él había tomado una decisión que parecía definitiva, ya había mandado el audio diciendo me muero hoy día en la tarde, digamos, y eso entonces termina demostrando que hay un punto de negociación y que por tanto esa radicalidad no tiene el significado más profundo. Creo que eso le quita las posibilidades de que esto se transforme en un elemento icónico. No digo icónico para ciertos grupos que van a considerarlo icónico, como pueden considerar icónico al comandante Ramiro, como pueden considerar cualquier situación de esas icónica, ¿ya? Pero me refiero a nivel de la sociedad chilena, es una historia que todavía no cuaja, que no termina de ser comprendida, y en ese sentido no hay posibilidad. No, porque hay una condena de por medio. Eso te quita toda Claro. la limpieza de la escena. Exacto. Catrillanca fue asesinado por la espalda. Sí, pues. No, cambia radicalmente. O sea, yo creo que lo único interesante en este caso, que tengo la sensación, igual que Alberto, que está medio desactivado, ya no hubo inmolación, ¿no? Es si el gobierno decide alimentar por la fuerza a Celestino Córdoba. Ahí puede haber una tensión a Eso, nivel claro. comunicacional interesante. Eso nomás. Exacto. A ver, está con todos los sentidos parados para escuchar la segunda tesis. Me quedé muy pegado con la tesis de Alberto, porque además subyace la idea de que hay un antes y un después del asesinato de Camilo Catrillanca, que efectivamente, y que, o sea, que de hecho lo hay bien nítidamente. Es interesante porque además sucede antes del estallido social, es decir, porque si fuera posterior uno podría pensar que se debe a eso, pero tuvo su propia lógica. Estaba pensando, por ejemplo, un tema subsidiario. ¿Cuánto tuvo que ver en la intensidad, además de ciertos elementos rituales, de quién era Camilo, que no era cualquier peña, etcétera, la familia Catrillanca, etcétera? ¿Cuánto tuvo que ver el desprestigio ya asumido, el desplome de Carabineros como institución? Mucho. Pero si, Ya. ojo, mira, antes, o sea, yo te diría que el elemento que conectó a cualquier carabinero con la sensación de asco y repugnancia que produjo la crisis de la élite de carabineros con respecto a las platas, a los 30.000 millones, ¿ya? Lo que produjo el vínculo hacia abajo fue el caso Catrillanca. Las mentiras, los carabineros de terreno que están mintiendo y que no están haciendo bien su trabajo, eso que era una cosa que se salvaba todavía. Había entrado agua en la sala de máquinas de carabineros como institución, pero la gente, yo lo veía en la investigación, la gente nos decía, pero esos son los carabineros de arriba, los carabineros de abajo no son así. Y de repente tú ves aparecer la mentira, la conducta alevosa, ¿ya? Poco profesional, el disparo por la espalda que dice Mirko, ¿ya? Y tienes un cóctel entonces que hace bajar la... Y de ahí para adelante, si nos fijamos, ¿ya? De ahí para adelante Carabineros ya no goza de ningún respeto en ninguna de las instancias. Es otra cosa. Igual el tema, más allá, digamos, de lo que pase ahora con el Machi Celestino Córdoba, que creo que efectivamente la magnitud, o sea, la intensidad del elemento simbólico de morir en una huelga de hambre, que es algo que no tengo registro, si en la historia moderna ha pasado en Chile, no tengo registro, creo que no. Pero No, eso, han habido más bien, claro, han habido más bien, no con huelgas de hambre, han habido suicidios políticos. sí, claro. Que,
Claro, pero lo que digo es que más allá de eso, a ver, hay varios factores. Uno es que el tema en particular de lo mapuche tiene esta matriz económica que se ha planteado permanentemente y que eso lo hace bien irresolvible cuando se trata de establecer el conflicto como si fuera solamente un tema de lucha de posiciones. Es decir, para decirlo súper en simple, más allá de los elementos identitarios que tienen que ver con nación mapuche, etcétera, finalmente es esa autonomía, que es el discurso, insisto, de quienes uno tiene que mirar con mayor atención, la coordinadora Arauco Mayeco, el Consejo de todas las Tierras y algunos otros actores que de repente andan por la libre, pero que van articulando esta mirada de Estado, tiene una matriz económica en la discusión. Es insostenible resolver el problema mapuche, si uno lo entiende como un tema mapuche, sin cambiar la matriz productiva forestal de la novena región y de la octava región. O sea, es imposible, es absurdo. Es un poco la misma lógica, como que a propósito también de una metáfora que hacías algunas semanas atrás, Alberto, con el tema de nuestra propia Jerusalén, es suponer que se puede resolver el conflicto palestino-israelí si sigues ocupando todo, porque en el fondo es un tema de, no, pues, tenéis que dejar espacio. Entonces, pero más ahí la dimensión de lo que fue el asesinato de Lutzinger Mackay, que, bueno, uno podrá dudar si efectivamente es un juicio justo o no, pero ahí lo que entra en cuestión es el concepto de Estado de Derecho, que yo creo que es una cosa que no se ha discutido del todo. Es decir, por ejemplo, les hago la siguiente pregunta incómoda, se las hago, yo tengo mi visión al respecto. ¿Hay presos políticos mapuche? Seguro que sí, pero Celestino Córdoba, ¿tú crees que es un preso político? Bueno, no, por eso la pregunta es incómoda. Es que, Pero bueno, porque desde la perspectiva de si Celestino Córdoba no lo consideramos un preso político, que me parece que hay buenas razones para no considerar un preso político. Bajo esa lógica, no hay presos políticos mapuche, porque efectivamente no es que haya habido, no hay gente que está presa por temas de ideología, por su pensamiento, por tribunales paralelos, No, por... lo que pasa es que es interesante lo del concepto de preso político, yo creo que no, y creo que es un error hablar de presos políticos como son presos las personas que participaron en las manifestaciones del 18 de octubre, ¿no? O como son los mapuches detenidos por distintas razones, porque nos remite a la lógica binaria de dictadura-democracia, nos remite a la lógica de la izquierda contra la derecha. Entonces, es instalar discursivamente esta cuestión en un marco, en una caja, que sigue siendo la caja de siempre. Entonces, esa caja de siempre le sirve a un pequeño grupito incendiado, inflamado, pero el poder hoy día radica en conectar con las grandes audiencias, en hacerle sentido a muchos. Y por lo tanto, la palabra preso político tiene 40 años de desfase. Ya fue. ¿No? Hoy día justamente lo que falta de ese mundo, lo que falta de los que adhieren a esas causas es comprender la necesidad de renovar los imaginarios y hacer que a mucha gente en Chile le haga sentido la causa mapuche. Eso no ha pasado todavía. Ha crecido como nunca, ha crecido el sentido común de que lo mapuche es un tema no resuelto, de que son centrales en reconstruir nuestra identidad. Las nuevas generaciones lo tienen meridianamente claro, pero la palabra preso político no es un avance, es un retroceso, porque te lo instala o te lo circunscribe al rojerío. Preso político igual rojerío. ¿Tú quieres quedarte ahí? Porque Claro. además inflamado, contento, feliz, invocando el conjunto de dispositivos lingüísticos que sabemos que están ahí, ¿no? El Estado opresor, hay toda una discursivería. Pero esa Bueno, cuestión ya te demostró que no te hace crecer. La magia hoy día es conectar emocionalmente desde otro lugar. Entonces, claro, es un error la sí. cuestión del preso político, un error grave. Yo no sé si es un error, yo creo que depende de quién lo dice. O sea, la pregunta es incómoda, yo no tengo una opinión al respecto. De hecho, más bien tiendo a pensar que no hay presos políticos en el sentido de yo respeto este Estado de Derecho. El tema, esa es la tesis subyacente que quiero plantear, es que el Estado de Derecho no da cuenta de la magnitud del problema. Si esa es la paradoja, obvio, obvio, ¿cachai? Obvio, obvio, el Estado de, obvio. el derecho Pero es un problema de mierda, el derecho porque, son las reglas que emergen desde un momento de conflicto donde un grupo somete a otro. Y Obvio. estamos en un momento de la humanidad en que
todos esos conflictos con ganadores y perdedores están siendo revisados. ¿Ah? Hay una Porque tremenda discusión sobre lo las normas de Isla de Pascua, las normas judiciales de Isla de Por Pascua. Oye, ejemplo. acaban de sacar el monumento al rey Leopoldo de Bélgica, que fue un criminal, ¿no? Porque fue el que organizó toda la conquista del Congo belga, ¿no? Y el trato y la construcción de una industria del esclavismo. Pero el tipo tenía una estatua, entonces estamos revisando todo eso. Estamos revisando, ¿no? En Estados Unidos, después de George Floyd, ¿no? El tema de en Estados Unidos también las estatuas de todos los soldados o los líderes, los militares, porque Exacto. estuvieron del lado de la Confederación, ¿no? En los Estados Porque Confederados. porque en Estados Unidos ocurrió lo que pasó aquí también, y es que se destruyeron, ¿ya?, las estatuas simbólicas de esa mirada que se considera desde la mirada hoy de cierto grupo opresiva. O sea, y esto es súper interesante porque, por ejemplo, la tesis central dentro del mundo policial, ¿ya?, es que fue simplemente atentados contra esto lo digo con conocimiento, o sea, fue atentados contra la infraestructura pública. Esa es la tesis de Carabineros de Chile, ya, fundamental. No hay un análisis de que fueron atentados contra, entre comillas, esas personas representadas allí. O sea, el Manuel Rodríguez, en pleno lugar, en plena Plaza Italia, en plena Plaza de la Dignidad, Manuel Rodríguez no es tocado y todo lo demás sí. Entonces, el significado, y eso pasa en todas partes, pasa en Magallanes, pasa en Iquique, pasa en todas partes, en Fagasta, o sea, esa comprensión, yo creo que hay una dimensión que nos cuesta entender en el código del preso político habitual. Si ustedes me dicen que gran parte de los presos que están que son del pueblo mapuche, como ocurre en muchos países del mundo, tienen que ver con esta dimensión política de lo cultural, de cómo la discriminación se transforma en un factor Claro, relevante. por supuesto, por supuesto. Allí, obviamente, pero en la lógica del preso político, como aquel que efectivamente ha ido a buscar a su casa, ¿ya?, porque dirige un medio de comunicación, ¿ya?, porque es un editor, por lo que sea, y que lo agarran ahí y se lo llevan preso, y toman la decisión después de si lo van a exiliar, lo van a matar, ¿ya?, o lo van a dejar preso, ¿ya? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque efectivamente, como dice Mirko, esto nos plantea una discusión respecto a las dictaduras y las democracias. Lo interesante de la discusión de la cultura política es que nos remite a los actos que se producen dentro de la misma democracia. Más aún, es probablemente lo que nosotros, imbuidos de un aprendizaje determinado, convertidos en abogados importantes, luego devenidos en jueces, magistrados súper importantes e influyentes, llegamos a ese lugar y capaz que hacemos lo mismo. Porque se entiende que los recursos, el capital, que la importancia del arrepentimiento, incluso eventualmente de ese otro, es menos valioso que el arrepentimiento que pueda manifestar o no manifestar incluso alguien que no tiene ciertos atributos. Entonces, alguien que no es miembro de un pueblo originario, alguien que no es de la disidencia sexual, alguien que no es, en fin. O sea, esa discusión, que es la que revela por qué en Estados Unidos, prácticamente de un país con una cantidad de presos descomunal, prácticamente la población presidiaria son todos o latinos y lejos población afroamericana. Entonces, eso significa que los blancos no cometen delitos. ¿Ya? No, significa que los delitos que cometen los blancos, ¿ya?, tienen un tratamiento que es disímil, porque además no van a cometer los mismos delitos que cometen otras poblaciones porque viven una vida que es disímil. Vas a cometer más delitos civiles. Y por eso es mucho más inteligente, es mucho más inteligente el concepto preso cultural. Claro. Porque estás preso porque el sistema normativo obedece a un estereotipo de delincuente, ya por ser de etnia, por ser pobre, por ser... Eso sí, eso te conecta más con lo de hoy día. Me quedo con la definición poética de Mauricio Redolés: todo preso es un preso político, decía el preso político. Bueno, pero Una es una gran frase canción del de Redolés. anarquismo del Sí, siglo porque XIX. hoy amanecí libertario. Hoy amanecí Sí. libertario porque mi hermana, Pamela, que es libertaria, desgraciadamente no la educaron tan bien mis padres como a mí, que salí como compañero, buen compañero, que salió libertaria, y hoy día fue mamá.
nació Vicente Salvador. Igual en el segundo nombre se nota que en realidad La alguna familia, el peso de la corrección hubo de familia, parte de sus padres, ¿ah? el peso de la familia, claro, Sí, po. ¿no? Mi primer sobrino nació hoy día, qué bonito, ¿no? Ah, Muchas felicitaciones, pues, gracias. estimado. Oye, ¿alguno de ustedes recibió llamado de a esta hora se improvisa? No. ¿No? ¿No? A estas horas se ironiza. A esta hora se ironiza. Oye, Mira, le recomiendo la nota de Iván Weissman, la tuiteé hoy día, ¿ah? sobre Nicolás Vergara. Contando la interna del Canal 13, cómo se armó el panel y claro, ¿no? Porque desde dentro del canal cuestionaban también a Nicolás Vergara y nunca aclaró ciertos conflictos de interés por tener una empresa de asesoría y además no dar los nombres de quienes asesora a la vez que trabaja con marca o analiza política o cosas así. Yo creo que Yo lo creo más que interesante ahí tiene que ver con la historia de Nicolás Vergara, en términos de que Nicolás Vergara es alguien que estuvo en Canal 13 en un minuto que nos llegó con Kiko García, que fue una conducción aperturista de Canal 13, que causó mucho ruido en la élite. El gran enemigo de Kiko García fue el diario La Segunda, cuando en ese entonces lo dirigía Cristian Segers, ¿no? Por la teleserie Machos, porque se mostraba la homosexualidad, ¿no? Eso era algo que en el Canal 13 eso no se podía permitir. qué impresionante. Fue un director de prensa, Nicolás Vergara, del Canal 13, y le tocó el caso Spinac. Y tenía un subdirector, Cristian Fuenzalía, que fue profesor mío en la universidad, que era un gran periodista, ¿no? Y Canal 13 publica el testimonio de Gemita Bueno, cuando no lo había publicado ni TVN, ni Canal 11 en ese minuto, ¿no? Y entonces eso le cuesta a Nicolás Vergara el exilio de la élite. ¿No? Fue declarado, fue borrado su nombre de la UDI. No se le contestó el teléfono por décadas. Estoy exagerando. ¿no? Pero desde ese minuto quedó fuera de lo que tradicionalmente venía haciendo, que era ser un personaje instalado dentro del mundo de la pequeña ley chilena, ¿no? Política y económica. ¿no? Y entonces eso le salió muy caro, muy, muy caro. Y entonces, para reivindicarse, Nicolás Vergara tuvo que ser más papista que el Papa. De hecho, Nicolás Vergara en su programa de radio Patético. llegó a decir el día de la elección, de diciembre del 2017, ¿no? que según sus cálculos, Piñera ganaba en primera vuelta. Cuando en la práctica Piñera estuvo muy por debajo del 40 y tanto por ciento que le daban todas las encuestadoras. ¿no? Y entonces, hoy es un personaje que tiene el timbre del piñerismo, del Duro, presidente Piñera, ¿no? duro. Claro, sí, no, inamovible, ¿no? El oficialismo. Porque él ya descubrió, con una mala experiencia, porque esto no es ni bueno ni malo, hay que contarle a la gente cómo funciona, que salir tan de aperturista, ¿no? Hace frío. Después, afuera del sistema hace mucho frío. ¿no? Y entonces hoy día, en un panel bien notable por lo blando, porque no es un panel de conversación política, no es un panel de enfrentamiento de bloques políticos, claramente es un diseño y es súper legítimo. La única figura del rechazo es Nicolás Vergara. Así que va a ser muy interesante verlo, yo creo que es muy interesante. Estás invitando a ver a esta hora se improvisa. Voy a promocionar porque lo voy a ver con mis amigos de Comando Una vez. Jungle. Vamos a hacer un maldita jungle. Ya, muy bien. A mí yo lo único, Alberto, para el pase es que igual llama la atención el tema de la conducción de Nicolás Vergara. Si además tú mencionabas lo de la elección de Piñera, pero hace un mes atrás salió llorando por la radio, llorando, diciendo esto Llorando, ya sí. se nos cayó el mundo, esto, ¿qué es esto? El acabose, el 10%, ¿qué es esto? El acabose. O sea, es una apuesta extraña, no sé, yo creo que ya Luxis le gusta la incorrección. Y lo otro respecto al panel, que yo creo que efectivamente hay un No, casting. en un panel abierto, Nicolás Vergara es el cable a tierra con los empresarios. Es con el Bueno, rechazo y con el empresariado. Entonces dicen, pero eso, claro, no se me vayan, no se me vayan vayan. de acá. Sí, tiene razón, obvio. Sí, obvio. Está bien, Luxis, está bien, está Pero haciendo tu negocio. además nadie conoce a Claudia Bobadilla, que todos saben que fue la presidenta de Sociedad País Digital, chica de Agustín Edwards, ahijada de Agustín Edwards, y ahora apadrinada por Andrónico, y Andrónico la puso ahí.
¿ah? Sí. Ella es la ex señora de Alejandro Ferreiro, el ministro de Economía de la Concep, de la Bachelet. ¿Cuánto sabe Macari? ¿Cuán conectado está? El primo hermano, el cuñado, no saca el tejido, conchetumare, no para Sí, nunca. Me bueno, encanta esa wea. pero es que es lo único que importa, porque finalmente así se tejen estas cosas. Sí. Y Luxig pidió ponerla. Ah, ya, ponerla en el panel. Ah, lean la nota de Iván Weissman, está muy buena. Vamos a leerla inmediatamente, apenas terminamos este podcast. Ya, no, yo lo único que digo es que hay como telerrealidad, o sea, esta lógica seguramente hicieron, yo creo, un casting que puede funcionar, ¿cachai? Lo cual no deja de ser esta lógica de, como son independientes y son relativamente jóvenes, entonces como que representan la diversidad del país, y la weá la cagó, así, las 10 manzanas, ¿cachai? No de la moneda, sino de las Condes Vitacura. Está bien, así es la cosa. Pero es un panel diverso para Canal 13. No, sí, Eso. claro, O pero es sea, que es un sí, buen pero panel. no, sí, O sea, es diverso. El Canal 13 piensa históricamente en lógica binominal Ahora, y eso política. asume lo que tú queráis, pero en el fondo es diverso porque uno construye los muros de su realidad hasta donde quiere mirar, porque eso es una diversidad, Bueno, pero pero en eso consiste absolutamente una dentro de línea, una caja. No sé en eso cuál, pero de consiste, una. en eso consiste una línea editorial, po. Sí, obvio. Tú vas a decirle al país, hasta acá, esta es mi frontera de lo diverso. No, si la pregunta no es qué tan restringida es la caja, la pregunta es, ¿esa caja, tal como está, es capaz de hacer que cosas que vayan por fuera pasen por dentro? Y eso ese es el desafío de todos estos No, programas que están surgiendo. O sea, ese es el desafío. Si esos programas les va bien y funcionan, bueno, nosotros vamos a tener que cerrar el podcast porque no tenemos importancia. La gracia justamente por la que nos ha ido bien es porque efectivamente esos tipos normalmente las pelotas pasan por otra cancha. No es que le hacen los goles o no le hacen los goles, es que la cancha no es esa. Entonces, eso es lo que es interesante. La pregunta es si Tolerancia Cero en su nueva versión, sin el artista principal, para que andamos con cosas. ¿quién? Villegas. Chascón, po. El artista principal de Tolerancia Cero es el Chascón Villegas, de eso no hay duda. Ya no nos El único compite. que no importaba lo que dijera, lo que importaba es que estuviera allí, era él. Entonces, y eso tiene que ver con una historia, no tiene que ver con su talento, no tiene que ver con nada, tiene que ver con que de repente esas cosas pasan. Sí. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el conjunto de programas, lo que está haciendo la apuesta con Mónica González y Alejandra Matus, qué sé yo. Esas son las preguntas clave. Eso va a empezar a permitir que parte de este procesamiento de estas realidades pasen por dentro de los medios tradicionales. Sí, no. Esa es toda la No, no pregunta. puede, pero aquí no pueden. No puede porque por eso son medios tradicionales, porque Bueno, representan claro. el establecimiento, po. Claro. Están en una crisis, son parte de las instituciones que se desploman, están siendo cuestionados, están siendo criticados, y el único animador de ese mundo que juega adentro, una con una pata adentro y otra afuera, que es Julio César, que da una entrevista a Interferencia. Sí. Que hizo una entrevista política, porque tú no hablas con Interferencia si no es para mostrarte políticamente. Y sí, pues, y es trazando líneas que no son obvias. Entonces, no, yo creo que va a ser interesante mirar como escenario, no como programa cada uno, sino como escenario. Exacto. Como escenario, qué es lo que pase con esto, porque tiene que ver con cuánto se abre el mundo del análisis político, cuánto se abre, y cuánto se abre no es lo importante en sí mismo, como digo, sino que lo importante es si son capaces de procesar parte de lo que está pasando. ¿Ya? Ahora, que no nos hayan llamado es muy bueno. Muy bueno. Hablen por ustedes. Muy bueno, porque justamente la tentación para cada uno individualmente habría sido mucha, por tanto, eso habría debilitado nuestro proyecto conjunto. Pero es muy bueno que sea así, porque efectivamente la gracia es que nosotros estamos haciendo camino al andar y los demás andan buscando los caminos que ya existen. Cuando nosotros hagamos un Yo recibí programa. un llamado a la televisión. No, Bueno, yo pero recibí llamados de Pero televisión, pero no de esto. no para ninguno de estos programas. sí. A No, mí de también me tampoco, sí. llamaron de la televisión para ofrecerme el triple pack para instalarlo aquí en la casa. Eso, les dije que no, que ya tenía, gracias. Para ofrecerte ¿Para qué? otro plasma. Otro plasma, sí. En todo caso, yo les quiero decir, cuando la cosa nostra esté en la tele,
es porque el canal va a ser nuestro. Así que no. Y eso Claro, a eso vamos, a eso sucederá. vamos. A eso Sí. vamos. Oye, ya unas últimas El país, tonteras. el ¿Le, país, el país. le va a alcanzar a hacer daño a Sichel en serio su Kuma encuesta fake que mandó a hacer? No, Yo creo que no. sí, yo creo que le puede explotar. O sea, es que a Sichel ya le hizo daño todo, ya da lo mismo. Ya. No, pero así como que tenga que renunciar al Banco Estado con salida ignominiosa incluida, ¿o no? ¿No alcanza? Puede ser, Porque pero está no tiene las, ahí. no Yo creo tiene las que, variables para a ver, sostener, pero yo creo que Piñera no quiere un problema allí. yo creo que Sichel ya cumplió el objetivo, ¿ah? Que era transformarse en un personaje conocido y exitosamente conocido. Y creo que van a haber distintos sectores que lo van a levantar como un candidato de centro. Y hasta el minuto creo que todo lo que le ha pasado a él es ganancia. Puede decir que fue discriminado del gabinete, ¿ah? Por no ser uno de ellos, no sé, ya no está instalado ah, en, el, en la derecha dura o lo que se quiera. No, yo creo que solo ha ganado y que evidentemente hay varios que tienen un colmillo afilado porque estamos en un escenario de tanta dispersión, de tanta fragmentación, que todos van a querer levantar un boliche. ¿Ah? Y yo hasta el minuto, sin ser amigo ni tener ninguna onda con Sichel, me parece que el tipo, desde esa lógica, de ese objetivo, lo ha hecho bien. Sí, pero tiene una lógica política del lobo de Wall Street, que es como así, apuesto, apuesto, oye, pero van a cachar, la Paola Sael, Sebastián, van a cachar que en realidad la encuesta es mula. No importa, no importa, no importa. Es que Eso da yo lo no mismo, no sé. importa. Es que no importa. ¿Sí? No, no importa. Bueno, claro, quien no se arriesga no No, no cruza el río. importa. Piñera ganó con Chilezuela, ¿no? O sea, ¿de qué Pero son estáis otros hablando? tiempos, yo te digo. Sí. No, de un cuestionamiento, pero quiero ver. Esto es lo que va a haber una carrera de autos chocados, no hay candidatos impecables, no. No existen. Si Cualquier no, no weón es estáis en candidato. política. No Sí. estáis en política. Voy, voy a mandar a hacer mi encuesta y me voy a ubicar ahí, pero decente, así sexto, séptimo, en intención de voto. Quiroga, porque me lo recomienda. ¿Cómo está? Está bonito, ¿no? ¿Le Sí, gusta? sí. Qué bueno. Esto nos lo enviaron de regalo, chicos, y yo tengo el suyo, los amigos de Arte Panul, que lo están haciendo. Y le escribí para agradecerle y se rajaron y nos van a enviar dos más y vamos a hacer un sorteo, pero eso la próxima semana. Pero está bueno, Ya, Pero ¿no? yo voy a tener un Don Corleone. Sí, po. Ya, Sí. notable. obvio. Pero la próxima Notable. semana te lo voy Yo a. me voy a sacar una foto durmiendo con él, como mi osito de peluche. Lo tengo acá en la casa, bueno, te lo voy a dejar. Ah, no, Vas, no podemos salir porque estamos confinados en Peñalolén. Te lo voy a hacer llegar con. vente a tomar un gin tonic. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ya sé, ¿no? Yo le hago la ilegalidad y a cortar Oye, sí, y a destruir bosque guatón, al sur, no voy a ir a dejarle, weón, un guatón, tombito aquí al colega. te venía a ver a esta hora sin improvisa acá, nos tomamos todo. En hora de toque queda. Y me vuelvo a las Obvio, 11:30 de la noche cuasqueado. te vais conejeando. Toma toma la Javiera Parano a tomar yo. ¿Qué tanto? Pero si es verdad, po. Y además que La sobrinísima. la sobrevísima. Javier Bará, lo mejor de ese panel. Sí, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que fuera huevo la van a tener así. Javierita, ¿cómo llegaste? Sí, No, créemelo. o sea, te garantizo que Cristóbal se va a lucir, porque si Cristóbal es un gallo muy entretenido. Sí, sí. Y es Decían, muy libre, además Ella muy es divertido. muy, no, ella es muy aceptada en ese mundo. sí, esa va a lucir. Oye, ya, última. No, solo para comentar. Tuvo buena la masterclass. La masterclass en Sí, vivo y en directo. salió súper bien. Sí, salió súper Súper buena. bien. Lamento no haber podido asistir, pero me Está alegro que bien. haya salido también. Sí, bueno, y todavía no le hemos puesto fecha, pero la próxima es la tuya, pues, Macari. Así es. En vivo, se genera igual una energía de la clase en vivo. Es distinto, es distinto. Sí, Además tiene que su la qué. transmisión por YouTube, el público esperando. ¿Ah? Pero sí, bueno, pero si los No, seminarios los hacemos en vivo. No, sí, pues. Sí, pues, pero más gente. Ah, bueno, pero Bueno, no, y sí. saliendo para afuera, para que cualquiera pueda verlo, si es distinto. O sea, hay una sensación rara porque el público no es el que estás viendo adentro de la sala, sino que el que está por fuera. Hay Estadio 3.000 personas. Nacional lleno, Estadio Nacional Ah, lleno nomás. Desde ahora voy a hacer los entonces, podcasts así, pero voy a hablar igual.
Es va en... como un topping. Un ¿Te topic. acuerdas de los toppings? Ahí se nos cayó el carnet. Ya, me Daría aburrieron. un Teletubby. Oye, no anden llorando a última hora. Estamos cerrando ya las inscripciones para el Piñera Pase Agosto 2, que parte este jueves. Hacemos además una sesión el miércoles en la noche, una sesión de prueba, que tiene su qué. ¿Ah? Aprendemos a hacer un Sí, ojo, copetito. pero espera, Darío, una cosa, que se me está apagando el computador además. Hay dos mecanismos para inscribirse. Uno No lo es dije. mandando el correo, ¿ya? Mandando el correo al poderimport@gmail.com y ahí pueden pedir la cuenta, inscribirse, qué sé yo. La otra posibilidad es entrar a la página web seminarioslacosanostra.cl, ir a los seminarios que les interesen, ya ahí pueden pagar además con tarjeta de crédito, en 3 cuotas sin interés, como quieran, digamos. Entonces, ese es otro canal de relación. Ya hay gente que está yendo a través de ese canal. Sí. Ahí Entonces, está la página, ahí la estamos mostrando. Entonces es Eh, importante que lo visualicen porque y además está la información de los seminarios que están confirmados de aquí para adelante. Tenemos que sumar otro que se va a confirmar para justo cerca del 18 de septiembre. Me cagaron con la Ahí, foto. así que tenemos que tomar ahí. Nosotros te pedimos Oye, la foto 60 veces, Darío, 60 veces. pero Mayol sale como Aucán Wilcamán. ¿Sí o Sí, no? sí. Y Mirko sale como para Canal 13. No sé por qué no te llamaron para esta hora de se improvisa, weón. No sé. Es cierto. Tenéis que cambiar de manager, Macari. No, ni cagando. No, ¿Para no qué te ir a la necesitas. tele, weón? Quédate aquí con nosotros. No, que Ya, lata, weón. Además, te que voy a lata dejar esta weá más salir de ratito para la allá. casa. Ya, ven. Ya. Ya, Chao, Vito. adiós. Nos Chao, vemos. nos vemos.